Bueno, yo creo que el Consejo, digamos, trabaja muy bien. Nuestro espacio político tiene, en un Consejo Deliberante de 20 concejales, tenemos el 50%, con lo cual hay una gran paridad, más allá de que el oficialismo tiene a través del voto del presidente la posibilidad de dirimir algunas cuestiones. Sin embargo, es muy bueno destacar que el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Juan Pablo Frolich, ha hecho un uso escaso y absolutamente restrictivo del doble voto. Diría que la mayoría, la gran mayoría de las ordenanzas surgen por acuerdo. De hecho, hay muchas situaciones donde se fuerza los acuerdos para evitar el voto del presidente. Así que bueno, creo que es un ambiente con mucho diálogo. ¿Qué le podemos aportar? Bueno, yo tengo 3 mandatos al frente de la Secretaría de Obras Públicas y del año 2015 estoy en la jefatura de gabinete, o sea, estoy acompañando al gobierno del doctor Lunghi, que es un gobierno absolutamente transformador para la ciudad, desde el primer momento en un área que me permitió conocer mucho las carencias y las soluciones que se han podido ir aportando en todo este tiempo, lo que se hizo y lo que falta. Así que bueno, creo que la función en el Consejo como candidato que representa al oficialismo, obviamente es tratar de trabajar para consolidar el proceso de cambio que se inició y generar las herramientas para que el Ejecutivo disponga de instrumentos para seguir con esa transformación. Creo que de eso se trata, sobre todo la función en general, no de los que vamos a subir, sino de los actuales concejales también, en materia de cuál es el rol del concejal del oficialismo, que obviamente no es igual acá ni en ningún lado que el de la oposición, ¿no? Pero bueno, estoy entusiasmado con el tema, creo que todo este recorrido en el Ejecutivo me ha permitido conocer mucho los resortes del gobierno y de la ciudad y bueno, poder generar cuestiones buenas para los ciudadanos. Yo ya hace 3 años y 9 meses que soy concejal, estoy cerca ya, estoy promediando el final de mi mandato como concejal, entonces he vivido una relación antidemocrática, por empezar, entre lo que es el Ejecutivo y el Poder Deliberativo, que ha perdido, dicho sea de paso, ese carácter, ¿no? El de ser un poder. Perdió poder, el Poder Deliberativo ha perdido poder, que yo creo que una de las cosas que es importante para beneficio del conjunto de los y las tandilenses. Incluso yo sostengo que en este gobierno de 14, que va para 16 años, a esta altura ya sería hasta para beneficio de la propia gestión municipal. Yo siempre digo que le admiro al doctor Lunghi su capacidad, su enorme capacidad de trabajo. Yo que todavía no llegué a los 40 años y él es un hombre de 74, realmente es un hombre con un empuje, lo que hace su fuerza y capacidad y voluntad, ¿no? De trabajo muy grande. Por eso cuando él, en una entrevista, evidentemente en un muy mal día, ¿no? Todos tenemos malos días, dijo que la oposición lo trataba de viejo de mierda. Eso dijo el intendente, ¿no? Yo no me sentí aludido, ¿no? Porque no solo jamás lo trataría así, porque además sería faltar el respeto a los tandilenses, sobre todo a la inmensa mayoría que lo ha elegido por 4ª vez consecutiva, y faltar el respeto a él mismo, pero además porque no lo creo, todo lo contrario. Por eso te decía lo de la capacidad de trabajo, pero sí creo que un hombre formado a mediados del siglo XX y con 14 años de gestión encima ha perdido la capacidad de irradiar, contagiar en sus equipos, en quienes lo rodean, esas mismas fuerzas y voluntades, ¿no? Que él muchas veces expresa en lo individual. A todas luces se ha agotado la capacidad de recambio al interior del equipo de gobierno. Vemos las mismas caras, como en una calecita, ¿no? Hoy Mario Sivalieri está como primer candidato a concejal y va a ser concejal, y ya se habla de Matías Civale, hoy presidente de Usina, como jefe de gabinete. Uno realmente en ese sentido ve si hay en ese aspecto un desgaste muy grande. Por eso digo que un poder deliberativo con poder, yo creo que despabilaría a la gestión y la ayudaría, digamos, ¿no? A encarar
esta etapa en una Argentina, además, como hablábamos al comienzo, que atraviesa cada día dificultades más serias, más hondas, que afectan la vida de las personas y obviamente la vida de los tandilenses. Llevado a cuestiones concretas, yo soy autor, junto con mis compañeros, ¿no?, y compañeras, bueno, hablábamos cuando empezaba la campaña de 87 proyectos de ordenanza, yo creo que hoy son 90 y algo, de los cuales no te voy a decir que, qué buenos proyectos que hacemos, nuestros proyectos son los mejores, por dos cosas. Primero, porque debe haber en 90 y pico de proyectos donde tal vez han tenido o poco sustento o han tratado de temas que tal vez hacen a pequeños sectores de interés de la ciudad. Siempre nuestros proyectos han tenido el espíritu y la vocación de, una vez presentados, estar abiertos al resto de las fuerzas políticas, incluso al resto de la comunidad, para ser enriquecidos, para poner las patas para arriba, agregarle y quitarle. Y hay 80.000 ejemplos concretos de que así ha sido con cada uno de los proyectos, al punto de hoy de sentirnos un tanto ingenuos, porque hemos presentado proyectos muy buenos, donde las observaciones que hacía el oficialismo eran de tal o cual índole, y entonces modificábamos a función y voluntad de las observaciones del oficialismo, y la verdad que con el tiempo lo que vimos es que simplemente perdíamos tiempo, porque íbamos tomando todas y cada una de las observaciones que hacía el bloque oficialista, y finalmente, cuando ya no tenían más nada para observar, decían: no, igual no lo vamos a tratar. Así. Ahora entramos en una fase nueva, en este último tramo de esta composición del Consejo Deliberante, donde directamente no se leen los proyectos, así como te lo digo, no se leen. Nosotros presentamos en el mes de mayo una batería de 6 proyectos de ordenanza que tienen que ver con poner al deporte como eje integrador, o como uno de los ejes integradores de la comunidad tandilense, para generar comunidad organizada, en palabras del general. Uno de ellos, para ponerte un ejemplo, es el de la creación del programa de medicina del deporte y el registro único del deportista amateur en Tandil, en el Sistema Integrado de Salud Pública. Un golazo para el sistema de salud pública, la posibilidad de tener una población a dispensarizar, que es cautiva, entre comillas, porque son quienes asisten a las instituciones deportivas de nuestra ciudad, ¿no? Además de resolverle un gran dolor de cabeza y una gran responsabilidad a las instituciones deportivas de nuestra ciudad. El proyecto es fenomenal, no lo hicimos nosotros, lo copiamos. A ver, esta es otra cosa también interesante cuando uno habla del consejo o de los concejales. El rol de un concejal no es ser un creativo que inventa algo que todavía no inventó nadie en el mundo, sino de trabajar primero en íntima conexión con las necesidades y los problemas y las potencialidades de la comunidad de la cual uno forma parte. Y en tal caso tener la capacidad, sí, de trabajar, de estudiar sobre experiencias exitosas en distintos lugares de la provincia, del país o del mundo. Bueno, va a la Comisión de Salud, cada comisión tiene sus autoridades y además tiene una representación de mayorías y minorías similar al del recinto, que está muy bien que se hiciera. Ojo, yo, un pequeño paréntesis, yo no pataleo contra la existencia de una mayoría y que nosotros seamos minoría. En tal caso es una responsabilidad nuestra de no tener la capacidad en las elecciones de interpretar e interpelar mejor al pueblo tandilense, con lo cual las composiciones son reflejo del voto popular. El tema es el ejercicio que se hace de la mayoría, ¿no? Bueno, entonces va a la Comisión de Salud este proyecto, que ya te digo, es de verdad muy bueno, muy lindo, muy necesario, muy importante, y que implica, entre otras cosas, una serie de... Es decir, es homologar en la ciudad de Tandil que en un calendario anual de febrero a diciembre todos los deportistas amateurs, los profesionales no, porque se entiende que en el desarrollo de un deportista profesional el cuidado de su salud va de suyo, ¿no? De todas las disciplinas de las instituciones deportivas de nuestra ciudad puedan tener un calendario de atención en el sistema de salud pública para pasar todos por el mismo sistema, el mismo examen, el mismo control de apto físico, ¿no? Que es talla, peso, fuerza, flexibilidad, estado dentario, es decir, las caries, la importancia de descubrir caries en niños que practican deportes para su desarrollo futuro es elemental. Los análisis oftalmológicos, ni siquiera estamos hablando de un laboratorio, claro, otorrinolaringológico. Laboratorio no va, digamos, el laboratorio es una fase
siguiente, si se encuentran algunos de estos determinantes, la necesidad de, bueno, una serie de cosas elementales, ¿no? Entonces, que todos esos chicos y chicas de Tandil pasen, entonces cada club tenga su semana o su momento, es decir, es habilitar un consultorio deportivo, un programa de medicina del deporte, en definitiva, en el sistema de salud pública de Tandil. Y esto, a su vez, se han cargado en la historia clínica digitalizada, que es un acierto de la gestión del UNGE, muy buen acierto. ¿Para qué? Para tener mayor población dispensarizada. Dispensarizada es decir, saber cuáles son las prevalencias en tu población. Pasa por la comisión, es decir, toma estado legislativo, pasa por la comisión. Cuando preguntas qué pasó con el proyecto, no, lo mandamos al Ejecutivo. Que está bien, los proyectos, muchos de ellos, la mayoría, no todos, que también es una cosa a modificar, tienen que ir al Departamento Ejecutivo para recabar su opinión, porque como implican, digamos, algún tipo de desarrollo de alguna política, y las políticas las desarrolla el Ejecutivo y no el Deliberativo, tienen que ir. Digo lo de opinión así con énfasis porque se ha acostumbrado en el Consejo Deliberante de Tandil que manda el Ejecutivo, ¿no? Y nosotros somos un poder aparte que delibera. Pero bueno, lo manda el Ejecutivo, que está muy bien, pero lo mandan sin siquiera haberlo leído. Pero te lo digo porque le preguntás, en este caso al concejal que preside la Comisión de Salud, si por lo menos lo leíste. Proyecto lindo, ¿viste? ¿Te digo algo? No, lo mandé para que opinen. Pero ¿y vos qué opinás? Porque es un proyecto del Consejo Deliberante. No sabría decirte. Bueno, en ese sentido es que, sin ánimo de ofender, ¿no? Pero uno tiene la expectativa de que cambie eso, la nueva composición del Consejo Deliberante. El Consejo ha sido una escribanía, una mayoría muy fuerte del partido gobernante de hace mucho tiempo ha convertido el Consejo nada más que en un lugar donde las cosas ya llegan hechas, decididas, y donde el debate, si bien a veces es importante, no tiene trascendencia ni mediática, ni en cuanto a la posible modificación de las ordenanzas que generalmente en un altísimo porcentaje son propuestas por el propio Ejecutivo. Las que propone la oposición, como pasó con la mía, o con la que yo pensé, y los concejales del Frente Renovador llevaron adelante, Beatriz Fernández y Gustavo Ballén, respecto de aquellos que sufrieron las inundaciones de mayo de este año, donde propusimos una medida, un paliativo urgente, un subsidio o una subvención a aquellos que habían sufrido las inundaciones, con una suma muy pequeña que está en un fondo destinado para eso, para que pudieran en su momento los vecinos llevar adelante los primeros gastos para salir adelante de la inundación. Y sin embargo, esa ordenanza se trabó, fue y vino al Ejecutivo supuestamente para mejorarla, y pasó lo que todos sospechábamos. Ya pasaron 5 meses de la inundación y sin embargo no hay ni ha habido ningún subsidio para nadie, ninguna ayuda. Por supuesto, la gente se endeudó, tomó créditos a tasas altísimas y logró comprar ese colchón, esa heladera o arreglarlo en los lugares donde sufrió la inundación. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer un consejo con todas las voces, un consejo mucho más proactivo, un consejo que va a tener que ser escuchado. Le vamos a dar difusión pública, lo vamos a hacer transparente en cuanto a los debates, y vamos a cambiar esa historia de que el consejo sea solo una escribanía del Ejecutivo. Más de 12 años y medio de gobierno lunguista, justamente, que ha favorecido a determinados sectores económicos de la ciudad, que ha puesto justamente el énfasis en el desarrollo inmobiliario y turístico, dejando de lado el histórico papel que ha tenido Tandil como polo industrial, que está totalmente ninguneado y devastado. Lo vemos en las condiciones de los trabajadores que están en las fábricas, los cierres, lo vemos justamente lo que ha pasado con Metalúrgica Tandil hace unos años atrás, la explosión del horno. En este sentido, nosotros la relación que vemos del Consejo Deliberante a nivel general es justamente que se manejan como un organismo totalmente independiente con respecto a la sociedad en su conjunto. Es decir,
todo este tipo de cuestiones, como por ejemplo pueden ser la especulación inmobiliaria, que hace que los alquileres y los valores de las propiedades sean impresionantemente sean altísimas, inalcanzables para cualquier trabajador o trabajadora, ha sido acompañado directa o indirectamente por los demás bloques protagonistas, digamos, dentro del Consejo Deliberante. Entiéndase el peronismo en general, ¿sí? Vamos a decirle Unidad Ciudadana por este lado, o lo que puede ser el bolsismo por el otro, el Frente Renovador y la Alianza Cambiemos. En ese sentido creo que han ido bastante de la mano, caminando, porque cuando aumenta el transporte público justamente no vemos que estos sectores, más allá de lo que digan de la boca para afuera, en los hechos, en la cuestión objetiva, no hemos visto justamente que el kirchnerismo o el Frente Renovador salgan a las calles a acompañar al pueblo, que insten justamente a esta necesidad de movilizarse para que baje justamente para que no aumente el colectivo y que realmente se garanticen las condiciones de un servicio de transporte público bueno. Lo vemos también con la cuestión de la precarización laboral a nivel general. Ahora vemos justamente que en campaña hay un montón o los demás candidatos justamente salen a hablar de el trabajo negro, del trabajo precario, del transporte público, del medio ambiente, de la cuestión de la vivienda y así un montón de otras cuestiones, pero que se olvidan del pequeño detalle de que ellos son parte del Consejo Deliberante y que lo que habría que resaltar justamente es que han hecho en todos estos años que no han podido justamente llevar adelante o impulsar, digamos, políticamente lo que dicen ahora en campaña que van a hacer. Entonces, que de esa perspectiva vemos justamente que es un saludo a la bandera a cada cosa que dicen, porque ahora justamente uno de los miedos que tiene la oposición, digamos, al lunguismo es que de ganar Sivalieri, de ganar el lunguismo, ahora directamente van a tener mayoría absoluta. Pero bueno, el lunguismo ya ha tenido mayoría absoluta, cuando no la tuvo siguieron votándole lo mismo. Entonces realmente es parte de una estrategia electoral que les servirá justamente a ellos y a algunos pocos. En primer lugar, uno tiene la expectativa, pero es una responsabilidad que tenemos y veremos si somos capaces o no de modificar la ecuación. Eso lo deciden los vecinos y las vecinas en las urnas. Y en tal caso, de modificar la actitud del oficialismo, que está llevando, digamos, como te decía, relacionándolo al equipo del intendente y a la gestión de gobierno, a un nivel de desgaste que empieza a repercutir en la calidad de vida, en definitiva, de los tandilenses. Entonces hay una relación entre una cosa y la otra, que haya un consejo más maduro, donde se puedan las cosas discutir con generosidad. Nos hemos privado los tandilenses de contar con instrumentos de política pública que son importantes de cara al futuro de los tandilenses, por la mezquindad de un oficialismo al que le basta con que un proyecto sea de la oposición para hoy por hoy ya siquiera leerlo. Entonces hay una expectativa de mi parte importante para que eso se modifique y espero no estar pecando de ingenuo y que realmente haya en sentido un crecimiento, una madurez de quienes integran el Consejo Deliberante. Nosotros como Frente de Izquierda, además de señalar todo este tipo de cuestiones o toda esta complicidad abierta que han tenido justamente del Consejo Deliberante, entendemos que una voz o un concejal del Frente de Izquierda, primero y principal, haría que el Consejo Deliberante esté abierto al pueblo trabajador tandilense, ¿sí? O a la ciudadanía tandilense. ¿En qué sentido? En el sentido de impulsar que cada cuestión que se esté discutiendo, que se ponga sobre tablas, sea justamente acompañada de un mandato popular de todas las barriadas. Nosotros, por ejemplo, entendemos y vemos la necesidad que en cada barrio, a modo de asamblea, a modo de cualquier tipo de organización social o vecinal, se discuta cuáles son las principales prioridades que tiene cada barriada, que esas prioridades que se discutan sirvan y sean un mandato justamente
para que se discuta realmente en el Consejo Deliberante, independientemente si está el Frente de Izquierda. Nosotros es un método que sostenemos históricamente y que lo vamos a seguir sosteniendo. Nosotros queremos que los barrios realmente digan cuáles son sus verdaderas prioridades, sus necesidades, sus problemáticas, y que las pongan sobre tabla en el Consejo Deliberante y que ahí se discutan. Nosotros no queremos justamente que el presupuesto municipal sirva para, como esta idea de obra pública, para hacer un bulevar o un cordoncito en una calle que posiblemente sea habitada de acá a 20 años. Ni tampoco, por ejemplo, lo que ha sido el bulevar que están haciendo ahora en la avenida Falucho. Ahora hay una estampida justamente de obra pública. Pareciera que el resto de los años o de los meses anteriores no se acordaron justamente. Bueno, ahora hay una estampida de obra pública y un montón de calles cortadas, producto de que están haciendo repavimentaciones y demás. Por supuesto, todo con empresas privadas, obviamente. Justamente que el presupuesto justamente sea destinado a suplir y a satisfacer las necesidades y demandas en cada uno de los barrios. Si los vecinos ahí ven que la necesidad de que carecen de luminaria, pues bien, que vaya en función de eso. Si ve la necesidad de cordones cuneta, que vaya en función de eso. Es decir, que sean los vecinos que deliberen justamente cuáles son las necesidades principales, digamos. Eso sería parte de lo que haría el Frente de Izquierda de estar en el Consejo Deliberante. Y por supuesto siempre buscando y entendiendo la necesidad de ser acompañado y ponerse del lado de los trabajadores. Con la cuestión de la precarización, nosotros entendemos que se tiene que conformar ya urgente una comisión conformada por trabajadores, por supuesto, a nivel municipal, que sirva primero y principal para hacer un relevamiento en cada uno de los trabajos, de la cuestión agrícola, o sea, de la cuestión de los trabajadores agrícolas, la cuestión de los trabajadores industriales, de la construcción y demás. Queremos saber cuáles son las verdaderas condiciones de salubridad en la que trabajan estos compañeros. En función de eso, justamente garantizarle primero los puestos de trabajo. Nosotros vemos la necesidad de que debemos declarar lo que es la emergencia laboral. Entendiendo el cuadro social, el cuadro político que apunta justamente a una reforma laboral que va a precarizar justamente a las condiciones materiales o las condiciones de vida de los compañeros, vemos la necesidad de que se garantice y se llame a una reforma, a una emergencia laboral a nivel municipal, que obviamente le garantizaría, por un lado, la prohibición de despidos y suspensiones. Que los empresarios obviamente abran justamente los libros contables para saber en qué condiciones están realmente. No queremos justamente que se usen de la ley de quiebra o de un montón de otros curros para seguir llenándose de plata mientras cierran una fábrica o un lugar de trabajo y dejan a los laburantes en la calle. Como pasó, por ejemplo, en el caso Simpal. El Frente de Izquierda justamente es un canal de expresión que no solamente tiende a aunar, digamos, lo que sería las organizaciones políticas que lo intervenimos, sino también a todos los que sean movimientos y organizaciones sociales, independientes, de mujeres, vecinales y demás, que vean justamente que la banca del Frente de Izquierda va a ser su lugar para poder participar directamente del destino, digamos, de nuestra ciudad. Hacia eso apunta el Frente de Izquierda justamente. Y en el caso de no poder acceder a una banca del Frente de Izquierda, insisto, el método asambleario de movilizar a cada uno de los barrios a través de esos mandatos justamente en base a las necesidades que tengan, lo vamos a seguir sosteniendo. Y obviamente exigiéndoselo a quienes dicen ser los representantes del pueblo en este caso.